presenta Clínica Hacter. Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a hablar sobre el dolor de espalda y cuando hablamos de dolor de espalda tenemos indefectiblemente que mencionar a la columna vertebral, ni que hablar. Y cuando hablamos de columna vertebral, hablamos columna cervical, realmente no tiene que ver con la espalda, pero bueno, es cuello, columna cervical, son 7 vértebras cervicales, dorsal, que es la espalda, ya eso sí, son 12 vértebras dorsales o torácicas, lumbares, que también es la parte baja de la espalda, que son 5 vértebras lumbares, por debajo ya de las lumbares tenemos las vértebras sacras, que son 5 vértebras sacras que están fusionadas en una sola, por eso se llama sacras o sacro. Lo mismo pasa con las coxigias, que son 4 vértebras coxigias que están fusionadas en una sola y se llama en lugar de 4 coxigias, un coxis. Así está conformada la columna vertebral y tenemos que decir que entre la columna vertebral están los discos intervertebrales. Esto es muy importante para entender cómo funciona la columna, cómo funcionan los discos, porque estos discos intervertebrales lo que permiten es flexibilizar, extender, lateralizar, darle movimiento a la espalda y aparte son discos de soporte, de sostén, son discos que hacen de amortiguación entre las vértebras. Entonces, los discos, los que permiten, además de amortiguar, de acolchonar, el movimiento permite el movimiento propiamente dicho. Entonces, cuando nosotros hablamos de dolor de espalda, tenemos que tener esto en cuenta, pero tenemos que tener algo más en cuenta cuando hablamos de dolor de espalda. Cuando hablamos de dolor de espalda, tenemos que tener en cuenta también que a lo largo de la columna vertebral, todo lo largo, existen los neuroforámenes, que son agujeritos que están, como digo, a lo largo, llámese del cuello, de las cervicales, llámese de las dorsales, llámese de las lumbares, son agujeritos neuroforámenes por los cuales salen las raíces raquídeas. En el caso del cuello, si bien estamos hablando de dolor de espalda, yo incluyo en esto también el cuello. Cuando hablamos del cuello, las raíces raquídeas nos van a inervar fundamentalmente el cuello, la cabeza y los brazos. Cuando hablamos de vértebras dorsales, nos van a inervar todo lo que tiene con la espalda y también con la cavidad torácica y parte de la cavidad abdominal. Y cuando hablamos de las vértebras lumbares, justamente nos van a inervar la espalda, fundamentalmente el bajo vientre y las piernas. Es como un cableado. Estamos cableados por raíces raquídeas que nacen de la médula espinal. La médula espinal, que es un cordón nervioso, está protegido, está englobado por la columna vertebral. Es decir, la columna vertebral tiene un agujero por el cual pasa la médula espinal. Entiéndase lo siguiente, así como el cráneo protege el cerebro, del cerebro se desprende la médula espinal, que es como una cuerda que se desprende del cerebro, y esa cuerda, la médula espinal, está protegida por la columna vertebral. Insisto, así como el cráneo protege al cerebro, la columna vertebral protege la médula. Y de esa médula nacen las raíces raquídeas, que son las que nos van a cablear, entre comillas, todo el organismo. Nos van a cablear la cabeza, nos van a cablear los brazos, nos van a cablear el tórax, el abdomen, incluso las piernas. Entonces, cualquier alteración que se produzca en la columna vertebral, lógicamente nos va a dar dolor, nos va a dar problemas, dependiendo de la altura del problema que se produzca en la columna vertebral. Esto es muy importante. Uno de los problemas quizás más comunes es que a lo largo de las décadas, ya a partir de los 30, 35, los discos intervertebrales que son fibrocartilaginosos tienen un componente acuoso bastante importante, muy importante, están formados por mucho líquido. Pero a medida que pasan las décadas, a medida que vamos envejeciendo, esos discos se van secando, se van deshidratando. Nos pasa a todos. Lo que pasa es que no todo el mundo en esa deshidratación le provoca problemas. Pero a muchas personas esa deshidratación de los discos, que es normal con el paso de los años, llámese porque le tocó a la persona, llámese porque hizo trabajos sobreexigentes, llámese porque es demasiado obeso, llámese por lo que fuese,
esos discos nos pueden llegar a dar problemas. Fundamentalmente, cuando se empieza a desecar, cuando se empieza a poner viejo, el núcleo, que es la parte central del disco, que es como un globito, que es una bolita, aquellos que peinamos canas cuando jugamos a las bolitas, bien chiquitito, que está en el centro del disco. Ese disco, cuando el disco se deshidrata, ese núcleo se va corriendo fundamentalmente hacia atrás y hacia los costados, que es la parte más débil del disco, que es la parte más débil de la columna. Entonces, cuando ese disco deshidratado, seco, con el paso de los años, permite que esa bolita central se empiece a movilizar, nos va a dar problemas. Fundamentalmente, cuando llega a la parte periférica, el anillo fibroso y lo empieza a tocar, porque cuando ese núcleo empieza a tocar el anillo fibroso, van a empezar los dolores. ¿Por qué van a empezar los dolores? Porque el anillo fibroso del disco está inervado. El disco propiamente dicho, el fibrocartílago, no tiene inervación, entonces no causa dolor. Pero el anillo fibroso, el que envuelve al disco, sí tiene terminaciones nerviosas. Entonces, cuando ese núcleo central toca el anillo fibroso externo, comienzan con esos dolores de espalda, digamos, no digo solamente la vejez, porque a veces en la edad adulta, que uno no es viejo, también comienzan esos dolores. Incluso, no solamente, habrán escuchado la expresión, me estoy volviendo viejo, me estoy poniendo rígido. Esa rigidez de la espalda tiene mucho que ver con esa deshidratación que se produce en los discos, con ese envejecimiento que se produce en el disco. Y nosotros vamos a ver en las próximas charlas cómo no solamente va a tocar el anillo fibroso, ese núcleo central, sino que lo puede empujar, y ahí ya comienza el gran capítulo de las discopatías, de las percusiones, de las hernias discales. Pero eso lo vamos a ir viendo con mucho gusto en la próxima instancia. Muchas gracias.